Dejan narcomanta a diputada. Utilizaron el cuerpo de una persona. Gobernador de Guanajuato enfurece por preguntas sobre inseguridad. Hasta aquí se acabaron las entrevistas. Y detuvieron a un secretario de seguridad estatal. Bienvenidos al Caporal del 2 de febrero. Comenzamos. Te presento a Antonio, así han identificado a este policía municipal de Comalcalco, Tabasco, sorprendido queriendo robar varios artículos de un supermercado. El agente ya está bajo investigación. Todo, por favor. Todo lo que tiene, todo lo que tiene. Todo. Todo. Chocolate, llevas un madre de chocolate, farmacia. Lleva de todo, yo. No, si es una gran masacre. Tiene días que tengo cazando, papi. Papá. Saca lo que tiene. Pasando de línea de caja ya valió. Pues sí, pero pues ¿para qué lo hace, viejo? Sácalo todo. En este video te voy a hablar de un secretario de seguridad estatal detenido. ¿Te imaginas si este secretario hubiera sido el jefe del policía que acabamos de ver? O si fuera un secretario de seguridad estatal de los estados de los que te voy a mencionar a continuación en este mismo video también. Como por ejemplo en Morelos. La madrugada de este lunes 31 de enero, cerca de la casa de la diputada local Luz Dari Quevedo, esto en el municipio de Tetecala, fue dejado un cadáver dentro de una bolsa negra. Y ahí había un mensaje dirigido a la legisladora emesista, acusándola de no respetar acuerdos. La diputada fue a la Fiscalía Estatal a denunciar las amenazas y negó ligas con grupos delictivos. Utilizaron el cuerpo de una persona que nada tiene que ver conmigo, que no lo conozco, que no es ni siquiera del municipio y que considero que es un acto ruin, que quieren intimidarme a través de este tipo de acciones. En tanto que en Silao, Guanajuato, vecinos de la comunidad de Monte del Cuecillo encontraron un perro que en el hocico llevaba un brazo humano. Le siguieron la pista hasta encontrar costales con dos cuerpos adentro, presuntamente desmembrados. Autoridades se encuentran investigando qué fue lo que ocurrió allí. También en Silao, la noche del sábado 29 de enero, un grupo armado entró a la comunidad de Chiva Brava y abrió fuego en contra de los habitantes. El balance, 8 muertos, 4 de ellos hombres, 2 mujeres y también allí había un bebé entre los asesinados. Elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Estatal hicieron un operativo, pero no han reportado hasta este momento detenidos. También en el estado de Guanajuato, pero esto en el municipio de San Francisco del Rincón, la mañana de este martes 1 de febrero, hombres armados entraron también a una casa, presuntamente en busca de una persona, a la que no encontraron, por lo que abrieron fuego contra quienes estaban allí. Una mamá y sus 3 hijos. Uno de 5 años, uno de 8 años, otro de 16 años. Por la agresión murió el niño de 8 años, en tanto que el resto sobrevivió, pero fueron hospitalizados. Esta agresión ocurrió apenas unas horas después de la visita del gobernador, el panista Diego Sinue, a este municipio. Por cierto, este miércoles 2 de febrero le preguntaron precisamente al gobernador sobre los asesinatos y ataques en contra de menores de edad en el estado. ¿Qué creen que pasó? El gobernador panista se enojó. 400 menores han sido asesinados. Oye, de verdad, ¿quién hablo? ¿Qué hablo otro idioma? ¿Qué? Les estoy Pero diciendo. ¿por qué no hablar de seguridad, gobernador? Escúchenme. Bueno, si no, ya miren, aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones. Tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes. ¿Es difícil dar una opinión? Sí, claro, porque tengo una vocera para eso. Para eso tengo una vocera, para eso está contratada Sofía Güell y para eso es su trabajo. Si ustedes no lo pueden entender, yo les agradezco. Y aquí dejamos el cámara de entrevistas, ¿sale? Gobernador, el Estado Como dijo el presidente, soy dueño de mi silencio. Estás viendo en pantalla instalaciones de Cimeprode.
el Sistema Integral para el Manejo y Procesamiento de Desechos del Gobierno de Nuevo León. Ahí es en donde reciclan los desechos recolectados por la personal de limpia pública. El pasado viernes 28 de enero, una empleada que separaba la basura en una banda encontró una bolsa con el cadáver de una bebé que aún llevaba el cordón umbilical. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una contusión profunda de cráneo y cervicales, es decir, se trató de un homicidio. El hallazgo ocurrió el viernes, pero apenas se hizo público este lunes 31 de enero. Se hizo público porque este lunes una empleada encontró una maleta, también en las mismas instalaciones, y en la maleta había 2 brazos humanos. Autoridades informaron que sobre el caso del bebé será difícil rastrear su origen porque no se puede saber qué camión de la basura venía el cuerpo, y sobre los brazos hallados en la maleta, sí, en los brazos hay tatuajes que, según autoridades, pueden ayudar a resolver el caso. También en el estado de Nuevo León, en el municipio de Escobedo, autoridades reportaron la semana pasada el hallazgo de 2 cuerpos junto a estas canchas de fútbol. Esto es en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez. Dieron el aviso, los vecinos que encontraron los cuerpos, dieron el aviso a la policía, y hasta este lunes 31 de enero sumaban ya 10 los cuerpos encontrados en la zona. Los cuerpos fueron encontrados tras la detención de Alan Hervey, alias El Cano, a quien autoridades comienzan a atribuirle precisamente estos crímenes. En tanto, en Tinguindín, en el estado de Michoacán, este martes 1 de febrero fueron encontrados 4 cuerpos con impactos de armas de fuego y maniatados. ¿Qué ocurrió? Casi 24 horas después, este miércoles 2 de febrero, fueron encontrados otros 4 cuerpos, también con impactos de armas de fuego, pero solamente 2 de ellos maniatados. Al momento, las autoridades no han informado si ya tienen pistas de los agresores. También la madrugada de este 1 de febrero, en la carretera federal México-Acapulco, cerca de la comunidad de El Porvenir, apenas a 20 minutos en vehículo de la cabecera de Acapulco, fueron encontrados 4 cuerpos desmembrados dentro de bolsas negras. El hallazgo fue posible gracias a una llamada al 911. Pese al operativo de las autoridades, no han sido reportados detenidos. Se ignora también las identidades de las víctimas, y espero que comprendas el por qué no te muestro imágenes de estos hallazgos. En tanto que en el municipio de Mineral de la Reforma, esto en el estado de Hidalgo, en la colonia militar, la noche de este domingo 30 de enero, 7 albañiles fueron atacados a tiros. Murieron 6, uno resultó herido. Autoridades también hicieron un operativo sin reporte de detenidos hasta este momento. En tanto que la madrugada de este miércoles 2 de febrero, 4 policías de Guaymas, en Sonora, a bordo de una patrulla, fueron sorprendidos por un comando, según han informado las autoridades, integrado por 6 civiles armados. Este comando atacó por sorpresa a los municipales. 2 policías fueron asesinados, 2 resultaron heridos. Fue iniciado un operativo por parte de elementos de la Policía Estatal, la Sedena, la Guardia Nacional y la Marina, sin reporte de detenidos hasta este momento. Esto ha ocurrido, de hecho, a unas horas de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Sonora, como lo dio a conocer el gobernador Alfonso Durazo vía Twitter, justo como lo estás viendo en pantalla. Y es así como llegamos al tema principal. Ha sido detenido el secretario de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, detenido por elementos de la Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal y del Ejército. Este hecho ha sido tratado con mucho hermetismo, pero ya es posible conocer algunos detalles. El gobierno de Aguascalientes ya confirmó la detención y también ha designado a Tomás Chávez como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Extraoficialmente se ha informado que el secretario fue detenido en la zona militar número 14, ubicada en Aguascalientes, en la capital, y fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Se sabe que en el año 2016 fue iniciada una investigación a nivel federal en contra del ahora secretario detenido, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la apertura de un trámite por la presunta tortura a 2 personas por parte de agentes de la Policía Federal en la Ciudad de México, una policía federal que ahora ya está extinta, y ahora ha sido acusado de abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y falsedad en informes dados a una autoridad. De llamar la atención
el gobierno de Aguascalientes ha salido a la defensa del secretario, como puedes ver justo en este comunicado. Aseguran que Sánchez Mendoza realizó sus funciones con una conducta intachable, con resultados óptimos para colocar a Aguascalientes con altos índices de seguridad a nivel nacional. Así que mucha atención con esta historia que apenas empieza, porque no todos los días se detiene a un secretario de Seguridad Pública de un gobierno estatal. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.